aclarar qué es un producto financiero o un instrumento financiero. En sí no es nada más que un contrato. Como pueden ver en la transparencia, sería un contrato y como en todos los contratos intervienen dos partes firmando ese contrato. Para una parte del contrato, normalmente los inversores tienen un activo allí, una inversión, mientras que para quien ha emitido ese contrato es o bien un instrumento de deuda o bien un instrumento de patrimonio, esto es acción. Lo podemos comprobar si nos centramos en productos clásicos como puede ser nuestra libreta de ahorro. Nuestra libreta de ahorro es un contrato que hemos firmado con la entidad financiera en la cual nosotros depositamos nuestro ahorro, nuestra inversión, y el banco tiene con nosotros la obligación de devolvérnoslo. Por tanto, esa libreta de ahorro para el banco es una deuda, mientras que para nosotros es una inversión. El contrato es único, ¿de acuerdo? Si pensamos, por ejemplo, en lo que es deuda del tesoro, pues lo mismo. Si nosotros invertimos en deuda del tesoro, allí una inversión, un activo financiero, mientras que el Estado que ha emitido esa deuda tiene un instrumento de deuda. También emiten de este tipo de instrumentos, pues las empresas privadas emiten deuda a profitos, por así decirlo, los pagarés, las obligaciones, los bonos. Si nosotros compramos los pagarés de Santander, estas obligaciones de cualquier compañía, nosotros estamos teniendo ahí un activo, una inversión financiera, pero la compañía que ha emitido esos contratos tiene una deuda para con nosotros. En otros casos, en lugar de emitir deuda, lo que hacen es emitir instrumentos de patrimonio, que se llaman esto de acción. También esas acciones son un contrato, un producto financiero. Si nosotros invertimos en ellas, para nosotros es un activo financiero, mientras que para quien ha emitido esas acciones es un instrumento de capital, es un instrumento de patrimonio. Gráficamente, en la transparencia siguiente, se puede ver que a los mercados en sí acuden unos emisores, las empresas, el gobierno, a emitir esos productos financieros, a vender esos productos financieros, igual que en los mercados o en cualquier tienda hay unos ofertores, unas personas que ofrecen esos productos. Pueden ofrecernos instrumentos de deuda, como decía, o instrumentos de capital, o instrumentos de patrimonio, ¿verdad? Entonces, acciones o bien títulos de deuda o productos bancarios. En ese mercado están todos esos contratos y nosotros podemos invertir, adquirir, digamos, dejar nuestro dinero en cualquiera de esos productos que para nosotros serán activos. Para nosotros son activos en ese sentido, podemos invertir en renta fija, podemos invertir en renta variable, ahora vamos a hablar de esos términos, o simplemente podemos hacer depósitos bancarios. ¿De acuerdo? Entonces el concepto es ese, un contrato en el cual toman parte dos entes, un inversor y un emisor. ¿De acuerdo? El listado, digamos, detallado, pasamos a la siguiente transparencia, de cuáles son los productos financieros que nos pueden ofrecer, en los que podemos invertir, pues irían desde los más clásicos, que tienen en la parte superior, donde estarían los depósitos bancarios, donde están nuestras cuentas a la vista, nuestras cuentas de ahorro, que todos conocemos y son familiares para nosotros, incluso los depósitos a plazo, ¿verdad? Las láminas a plazo o las imposiciones a plazo fijo que nos ofrecen los bancos. También los productos estructurados, luego hablaremos de ellos. En sí es un depósito con unas características especiales un poquito más complejas, de las cuales hablaré al final. Todos estos depósitos tienen la peculiaridad que, en principio, son depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta un límite de 100.000 euros, ¿de acuerdo? Con lo cual el riesgo, digamos, para el inversor es relativamente bajo hasta esos límites. En otro orden o en otro grupo tenemos lo que son los valores negociables. Valores negociables que adquieren esa denominación precisamente por eso, porque pueden comprarse y venderse en los mercados con más o menos facilidad, ¿de acuerdo? Dentro de esos valores negociables, dos grandes tipos, los llamados valores de renta variable, donde estarían incluidas las acciones, incluso los fondos de inversión, y luego los que se llaman productos de renta fija. Productos de renta fija donde tenemos la deuda pública, la renta fija privada,
Y incluso hablaremos también, podríamos aglutinar dentro de esta modalidad, las figuras híbridas, que son las participaciones preferentes o la deuda subordinada. Ya en un campo más novedoso, un poco más complejo, y entraremos en él, pero un poquito solo para ver qué implicaciones puede tener esta figura, están los productos derivados, que abarcan términos más complejos, como puede ser el término opciones, futuros, forward, etcétera. Hablaremos de ellos porque muchas de esas novedades de productos pues, me los puedo encontrar en un producto de toda la vida, como puede ser un depósito a plazo fijo. Pues conviene por lo menos tener noción de que a lo mejor un depósito en el que estoy yo poniendo dinero a plazo, pues no es un mero depósito en el que yo pongo dinero y a los 3 años la recupero sin dificultad, ¿no? Puede ser que alguna de estas novedades, de estos productos derivados, se hayan metido dentro de esos productos tradicionales y me puede llevar a alguna complejidad o algún riesgo adicional a lo que era la imposición a plazo fijo de toda la vida, ¿de acuerdo? Hablaremos de ello más adelante. Vamos a empezar, no voy a hablar por supuesto de las cuentas corrientes y de las libretas, que creo que para todos son familiares, lo mismo con las imposiciones a plazo fijo limpias, por así decirlo. Vamos a empezar hablando de los títulos de renta fija. En sí, como antes he adelantado, bueno, se denominan de renta fija porque originalmente, cuando tú comprabas un título de estos, sabías lo que ibas a ganar. Por ejemplo, si comprabas un bono o una obligación, decían, paga un cupón o paga unos intereses del 5, del 4, de lo que sea. Y como sabías cuál era la rentabilidad a priori que ofrecía ese título, se le pasó a llamar a esos títulos valores de renta fija. Hoy hay que decir que esos intereses muchas veces pueden venir también referenciados a Euribor o a cualquier otra variable, con lo cual no serían fijos, propiamente dichos, pero siguen encuadrándose dentro de esta terminología, dentro de los denominados valores de renta fija. En sí, los valores de renta fija, cuando yo estoy comprando renta fija, pública o privada, estoy comprando deuda. Estoy haciéndole un préstamo en las mismas condiciones que un banco me lo hace a mí, en una hipoteca, a unas compañías o al Estado, propiamente dicho. ¿De acuerdo? Y como estoy comprando deuda, me estoy convirtiendo en acreedor de ese al que le he dejado el dinero. Y esto es importante porque si la sociedad fuera mal, que es una renta fija limpia, es una deuda fija senior, pues si la compañía va mal, yo cobro antes que los socios. Es decir, me convierto en acreedor, ¿de acuerdo? Luego, en principio, los acreedores son antes, en caso de liquidación de la entidad, que los socios, en caso de dificultad. Cuando las sociedades tienen grandes volúmenes quieren abordar una operación muy importante, pues a veces necesitan grandes volúmenes de dinero y lo que hacen es pedir esa financiación a los inversores, a todos nosotros. Entonces trocean esa deuda en trocitos pequeños y esos son los títulos de deuda que venden en los mercados, que se llaman bonos, que se llaman obligaciones, que se llaman pagarés, de maneras muy diversas, ¿de acuerdo? Si yo adquiero un título de esos, de renta fija, digamos, ¿qué derechos tengo? Tengo que tener claro que los únicos derechos que me da ese título de renta fija son derechos económicos. Derechos económicos que consisten en cobrar los intereses que ese título tenga asociado y, si no hay dificultades, como cabe esperar en principio, pues a cuando llegue el vencimiento de ese título, que me devuelvan el dinero que yo presté. ¿De acuerdo? El dinero que yo invertí, por así decirlo. ¿De acuerdo? Eso sí, cuando inviertes en renta fija, pues hay toda una serie de terminología que conviene estar familiarizado un poquito con, para no perder, tal como el valor nominal, que es el precio de adquisición, el de reembolso, la notificación, los cupones, etc. Es una emisión de tercero o emisiones al descuento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir repasando un poquito esos términos para que más o menos nos familiaricemos con ellos, ¿de acuerdo? La terminología básica, por tanto, sería la que tienen en las transparencias, ¿de acuerdo? ¿Qué es el valor nominal? El valor nominal de un título de deuda sería la parte alícuota de la deuda que está representando cada título. ¿Sí? Se ha fraccionado todo el volumen de deuda en los títulos que sean, por ejemplo, 1 millón de euros de deuda. Si se ha fraccionado en 1000 títulos, ¿de acuerdo?
cada uno de esos títulos representa 1.000 euros de deuda, ¿sí? Ese valor nominal nos interesa conocerlo a nosotros como inversores porque sobre ese valor nominal es lo que me van a pagar los intereses. Si a mí me han prometido un 5% o un 4%, me van a pagar siempre el 4% o el 3% sobre el nominal, ¿de acuerdo? Ese nominal suele coincidir con el dinero que me van a exigir que yo ponga al principio, ¿sí? Cuando haga la inversión, y suele coincidir con el dinero que me van a dar al vencimiento. Suele coincidir, pero no tiene por qué ocurrir. A veces los títulos salen con lo que se llama un precio de emisión que es distinto de ese valor nominal. Por ejemplo, el valor nominal es 1.000, pero usted paga solo en el origen 990. ¿Por qué? Porque se quiere hacer más atractiva esa emisión. Si estoy poniendo solo 990, yo le pago intereses sobre 1.000 y además al vencimiento le voy a devolver 1.000. ¿De acuerdo? En ese caso, el precio de emisión es inferior al nominal. Lo mismo puede ocurrir con lo que te devuelvan al vencimiento, que es lo que se llama el valor de reembolso o precio de reembolso. Normalmente pongo 1.000 y me devuelven 1.000. Pero en ocasiones te dicen, yo te devuelvo 1.020. ¿Para qué? Para hacer un poquito más atractiva la emisión. A lo mejor el cupón que paga es pequeño, y lo quieren compensar con un precio de reembolso un poquito mayor, ¿de acuerdo? Entonces el precio de reembolso puede tener prima de reembolso que se llama, y eso significa que me van a devolver más del nominal, ¿vale? La amortización. Cuando hablamos de amortización, ¿a qué se refiere? Se refiere a la fecha en la que me van a devolver la inversión o en la que vence ese título de renta fija. Ahora veremos algunos ejemplos y lo comentaremos, ¿eh? Cuando hablamos de cupones, ¿a qué se refiere? A los intereses que me va a pagar ese título, ¿sí? Si a mí me han dicho que me van a pagar un 5% anual sobre el nominal, pues esos cupones pueden ser, o ese pago de intereses puede ser anual, entonces tengo un único cupón anual. Pero a veces el pago de intereses puede ser semestral, entonces puedo tener dos cupones semestrales, ¿de acuerdo? Con lo cual tendría un pago del 2,5 en junio, pongamos, y otro pago del 2,5 en diciembre, o trimestral, o las condiciones que salga la emisión, ¿de acuerdo? Emisiones cupón cero son aquellas que no pagan cupones. ¿Eso significa que no pagan intereses? No. Eso significa que cuando te devuelven, en el valor de reembolso está implícito los intereses. Por ejemplo, usted pone 1.000 hoy, no le voy a pagar ni un interés, pero dentro de un año le devuelvo 1.100. ¿De acuerdo? Entonces, en ese valor de reembolso están ya implícitos los intereses. ¿De acuerdo? Y lo mismo las emisiones cupón cero. Las emisiones cupón cero son valores de... las emisiones, al descuento, son valores cupón cero a corto plazo. Por ejemplo, las letras del tesoro. Las letras del tesoro, tú pones 9.900 y al año te dan los 10.000. ¿De acuerdo? Esos son títulos que se emiten al descuento. Podemos ver algún ejemplo que les he recogido aquí en la transparencia. Esta es una emisión que hizo el Instituto Valenciano de Finanzas el 23 de noviembre del 2011. La Comunidad Valenciana ya estaba en crisis y ya necesitaba un importante volumen de dinero, y lo que hizo fue hacer una emisión de deuda y colocarlo entre los inversores particulares o minoritarios en parte, ¿vale? Concretamente, las características de esta emisión eran que tenía que recaudar la Comunidad Valenciana 1.800 millones de euros. Se emitía a la par. Significaba que el título que tenía nominal de 1.000 euros, ponías 1.000 y te devolvían 1.000, ¿de acuerdo? Es decir, había coincidencia entre precio de emisión, lo que decía antes, valor nominal y valor de reembolso, es emitirlo a la par. El nominal de los títulos era 1.000 euros, lo cual significaba que íbamos a cobrar intereses sobre esos 1.000 euros. Había dos fechas de emisión, una el 21 de diciembre del 2011 y otra al día siguiente, porque emitió dos tipos de títulos. Uno que vencía al año y otro que vencía a los 2 años. ¿De acuerdo? El que vencía al año pagaba un cupón fijo, esto está extraído directamente de las condiciones de la emisión, pagaba un cupón fijo del 5% a 12 meses, y del 5,5% si comprabas títulos a 2 años.
El pago de intereses, ¿cuándo se iba a pagar ese cupón del 5%? Decía que era un único pago al vencimiento, esto es a los 12 meses, o anual a los 24 meses. Es decir, si te comprabas el título a 2 años, te pagaban el cupón en 2 veces, ¿de acuerdo? Cada año. Había un importe mínimo y un importe máximo y se amortizaba todo de una vez el día del vencimiento. Al año o a los 2 años te devolvían respectivamente todo lo que hubieras invertido. Por lo tanto, vencían al año siguiente de esa emisión, se amortizaban al 100%, esto es el precio de reembolso que incidía con los 1.000, y se podía suscribir pues desde noviembre del 2011 hasta diciembre del 2011. También decía en las condiciones de la emisión que estos títulos se iban a negociar en el mercado autonómico de deuda pública. Y bueno, esta era una inversión, digamos, que a priori puede parecernos poco arriesgada, ¿de acuerdo? Porque, un poco arriesgado dependiendo cómo lo mires. Ahora voy a comentar, yo esta emisión en su día la pongo siempre de ejemplo porque yo se la recomendé a mi padre. Se la recomendé porque eran unos momentos, ya estábamos en plena crisis, eran unos momentos difíciles, y yo intuí que, bueno, pues que ese 5% estaba bien, era un buen tipo de interés, y el riesgo que tenía esta inversión, que era que no recuperara mi padre lo invertido, dada la situación en la que estaba la Comunidad Valenciana, pues yo calibraba que con la ayuda del Estado, pues era bajo, ¿no? Pero no era una inversión exenta de riesgo, no era una inversión exenta de riesgo. Además, el perfil para el que yo lo recomendé, que era mi padre, era una persona en la que no le preocupaba para nada si esto era líquido o no era líquido, porque él no necesitaba ese dinero. Es decir, durante todo el año que tuvo esa inversión, no estuvo mirando cómo cotizaba esa renta fija en los mercados de valores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque, evidentemente, este título te puede generar rentabilidad por 2 vías. Bien a través del mantenimiento del título para cobrar el cupón, o bien a través de intentarlo liquidar previamente en bolsa y ver si puedes recuperarlo un poquito más o un poquito menos. ¿De acuerdo? Entonces, el perfil era mantener esa inversión hasta el vencimiento, por tanto, las oscilaciones que podía tener el precio de este título en los mercados no le preocupaban, y el riesgo que había implícito en él era el riesgo de crédito, es decir, el riesgo de no recuperar lo invertido, que estaba asociado al riesgo que en ese momento, que era muy alto, ¿no? En España estábamos en aquellos momentos, la situación estaba muy compleja, pues el riesgo era alta. Tan alto que, si miramos el ejemplo que comparamos a continuación, esta es una emisión por las mismas fechas, hecha por el Santander. También el Santander iba corto de dinero, hizo una emisión de renta fija, en su caso, también el nominal 1.000 euros, fíjese que la fecha de emisión era en la misma fecha, 31 del 12 del 2011. El Santander, dependiendo del plazo de la inversión, si tomamos el mismo plazo, 12 meses, pagaba el 3,5. ¿De acuerdo? Un mismo título de renta fija te pagaba el 3,5 o el 5,5. ¿Eso significa que la Comunidad Valenciana eran tontos? No, para nada. Ahí, implícito en esos distintos precios pagados, está el riesgo de crédito, el riesgo de impago que tenían cada uno de los emisores. Cuando alguien te paga más, es porque te está vendiendo un riesgo, o te está metiendo un riesgo en el contrato. En ese caso, yo estuve dispuesta a asumirlo, pero no fue un año fácil, no lo tuve claro en todo momento que eso se iba a recuperar. Hay que ser consciente de que si uno paga más, no es que el título de Valencia fuera mejor, no. Tenía que pagar más la Comunidad Valenciana porque su situación era muchísimo peor que la del Santander. El riesgo de impagar era muchísimo más alto que el del Santander. ¿De acuerdo? Entonces hay que tenerlo. El otro día comentaba, el riesgo de crédito es el riesgo que predomina hoy en las inversiones. El riesgo de que no recuperes lo que has invertido.
hay mucho riesgo de crédito en todos los productos, porque subyace, nadie se fía de nadie y hay mucha desconfianza. Entonces hay que ser prudente y vigilarlo. Esa posibilidad de no recuperar. No solo hay que evaluar, es decir, es un título de renta fija, yo ya me olvido, no, para nada. Estamos viendo casos todos los días de productos que impagan cupón. El caso Fagor ha sido, el caso que están saliendo por ahí. Pues eso es una realidad de nuestro vida. Las empresas están en crisis, hacen ERES y llega un momento en que impagan. Pues, es algo que nos podía parecer hasta hace poco muy poco probable, pues hoy es muy probable. Entonces hay que contar con ello en evaluar la calidad crediticia que tiene la empresa o el país o quien sea que estamos invirtiendo. Bueno, esto en relación a renta fija. Pasamos a hablar un poquito de renta variable, yo creo que conocido por todos nosotros. Se le llama renta variable, eso hay que tenerlo claro, porque no sabemos a priori qué rentabilidad voy a obtener. Ni la rentabilidad, ni debo tener claro que ni siquiera tengo ninguna seguridad de recuperar lo que he puesto. Cuando yo compro acciones, ni puedo decir que voy a cobrar dividendos, porque no es así. Ayer me parece que estaba diciendo el gobernador del Banco de España que estaba recomendando a la banca española que no pagara dividendos este año. ¿Estaréis bien? ¿Sí? Es así, o sea, no tienes la garantía de cobrar dividendos, de percibir esos rendimientos, ni siquiera que cuando vayas a vender o cuando llegue el momento recuperes el dinero. O sea, que si es renta variable, es renta variable. Eso hay que grabárselo en la cabeza, hay que ser consciente de ello. Cuando yo invierto en renta variable, esa renta variable, esas acciones, representan una parte alícuota no de una deuda, sino del capital. ¿Sí? Y entonces, cuando yo compro acciones, me estoy convirtiendo en socio. Y si la sociedad va mal, pues seré el último en cobrar y quedar. Si hay una liquidación de esa sociedad, pues pondrán a todos en fila y desde luego los acreedores, es decir, el que posea una deuda de esa sociedad, va mucho antes que yo. Yo seré el último de todos como accionista. Y es factible que los tiempos que corren inviertas en una sociedad y la sociedad desaparezca o deje de cotizar, que a mí me ha pasado. Yo tengo una inversión en una sociedad que de pronto por dejar de cotizar la bolsa de Madrid. Y ahí está. Estoy esperando a que no entre en liquidación, a ver si algún día remonta, pero mientras tanto llevo 2 o 3 años que eso ni cotiza. No pasa nada, yo ya lo sabía, puse el dinero justo que no necesitaba, hice esa apuesta, pues ya está. Hay que ser conscientes de los riesgos y bueno, si quieres asumirlos, pues los asumes y ya está. A veces tienes suerte y otras veces no. Como accionista, como socio que soy de la sociedad, voy a tener derechos económicos y derechos políticos. El derecho económico fundamental es el derecho al dividendo. Sí lo pagamos. Porque hay que tener claro, la sociedad propietaria de esas acciones o que ha emitido esas acciones no tiene ninguna obligación de pagar dividendos. Es una potestad el pagar dividendos, pero obligación ninguna, por definición de ese tipo. Tengo derecho a ir a las juntas generales, dependiendo de cuál sea mi participación, ¿verdad? Tengo derecho a, si hacen una ampliación, a acudir allí o a acudir a la ampliación porque tengo derecho de suscripción preferente, tengo derecho a que me den información sobre cómo va la sociedad, tengo derecho a transmitirla si encuentro comprador, lógicamente, en fin, eso. Hay que tener claro, también es una diferencia fundamental entre renta fija y renta variable. Renta variable es un título de duración indeterminada o indefinida. Cuando yo invierto en acciones, no hay un plazo de vencimiento en que me lo van a devolver. No. No tiene vencimiento, es un título de duración de vida indefinida. De vida indefinida. Bueno,
Pues entre estos dos bloques de renta fija y renta variable, que ya más o menos nos hemos familiarizado de sus características, existen... ¿Tenemos esta? Tenemos unas figuras intermedias, híbridas, que por la prensa ya son familiares para todos nosotros, pero que en el fondo, pues a lo mejor son un poco desconocidas de cuál es su origen. Entonces vamos a remontarnos un poquito el porqué de esa figura. En España hemos vivido años donde, digamos, el crecimiento del crédito bancario ha sido exponencial. La inversión crediticia de la banca crecía. Y los bancos, esa inversión crediticia les supone un riesgo. Para cubrir o para dar estabilidad al sistema bancario español, se les impone a la banca unas medidas que es que tengan capital suficiente para respaldar en caso de fallo de esas inversiones crediticias, porque lo que estaba invirtiendo la banca era mi libreta de ahorros, por así decirlo, para asegurar que yo podría retirar mis ahorros, pues en general no solo a España, sino a todo el sistema bancario mundial, se les exige el cumplimiento de unos estándares de capital, de unos niveles de capital para responder en caso de que la cosa vaya mal, ¿vale? Es lo que se llama el ratio de solvencia, conocido también como Basilea I, Basilea II, ahora vamos a empezar con Basilea III, de tal manera que los bancos tienen que tener mucho capital y muchas reservas para, digamos, equilibrar todo ese crecimiento de la inversión crediticia. Hay bancos que lo tienen más fácil, o concretamente los bancos lo tienen más fácil, tener más capital, porque la banca española, los bancos, son sociedades anónimas, con lo cual el Santander, por ejemplo, puede ir al mercado, lanzar acciones y ya crece su cifra de capital, ¿vale? Pero las cajas no son sociedades anónimas, las cajas son fundaciones. Entonces, las cajas, hasta ahora que ha venido todas estas reformas, pues no podían lanzar participaciones en los mercados. ¿Y cómo podían hacer crecer ese capital, ese patrimonio neto, para responder al crecimiento de la inversión crediticia que estaban teniendo en sus balances como consecuencia de que estaban financiando prácticamente al 50% la inversión crediticia, las hipotecas de España, igual que los bancos? Pues tenían que buscar alguna figura que de alguna manera, dentro de lo que eran las exigencias de capital, tuviera características parecidas al capital y por tanto se la computaran como recursos propios, como capital. Y estos son las figuras híbridas. Las figuras híbridas son figuras que tienen ciertas características que las asimilan a las acciones, en parte, y por ello les dejaban que eso computara como si fuera capital o reserva. ¿De acuerdo? Entonces fue la vía de escape para las cajas. Lanzar al mercado esos títulos de tal manera que ellos se podían apuntar que tenían más recursos. ¿Qué peculiaridades tenían esos títulos que les hacían asemejarse a las acciones o al capital con el que responden los bancos? Fundamentalmente, el derecho a no pagar por esos títulos emitidos. En una acción yo les he remarcado previamente. Si un banco o si una sociedad no quiere pagar dividendos, no tiene por qué pagar. Pues en las figuras que vamos a hablar ahora, si los bancos iban mal, no tenían que pagar dividendos o intereses. ¿De acuerdo? Y particularmente en las participaciones preferentes que hablaremos después, pues tienen una duración indefinida, igual que las acciones. Y además, a la hora de cobrar, en caso de liquidación de la entidad, también lo situamos al final con los acciones. Entonces son fondos que tienen estabilidad para los bancos. Y con esas características de estabilidad y no obligación de retribuirlos si la entidad va mal, pues le dijo el Banco de España, y no solo el Banco de España, sino a nivel europeo y a nivel mundial, que esas participaciones preferentes, que esa financiación subordinada, podían computársela como recursos. ¿De acuerdo? Y eso explica el origen de todas estas cifras. La necesidad de cubrir por parte de las entidades financieras de un volumen de recursos propios que de esta manera podían recuperarlo, particularmente las cajas, ¿vale?
Entonces, básicamente dentro de esas figuras híbridas que rozan, están en la media entre acciones y deuda. Comparten características de las dos, pero no son ni una cosa ni la otra, por así decirlo. Particularmente las preferentes. Está la deuda subordinada quizás es más fácil de entender, porque una deuda subordinada es un título de renta fija simple y libre, tal como el que hemos hablado de la Comunidad Valenciana o de los pagarés del Santander. Pero en la letra menuda de ese título, donde le dice yo le voy a pagar el 5%, pone que en caso de dificultad de la entidad, usted no cobrará el 5%. ¿Vale? Eso sí, en las condiciones de la emisión tiene que venir que es financiación subordinada. ¿Subordinada a qué? A que si voy mal no te pago. Eso es lo que significa. Si voy mal no te pago. Pero esas letras pequeñas no las lees. ¿Y por qué no explica eso? ¿Cómo lo explica usted? Y una cosa que las preguntas. Te recuerdo que estamos transmitiendo la ponencia por videoconferencia. Al final haremos las preguntas y los debates ordenadamente con el resto de las oficinas de toda España. Bueno, entonces, sí, no se me completa, pero bueno, ya la voy a ir diciendo. Lo fundamental de la financiación subordinada es eso, condicionar el pago de intereses a la buena situación de la entidad o a la existencia de beneficios suficientes. Y luego, por otro lado, también, en caso de liquidación de la entidad o de dificultades, son los últimos de los acreedores en cobrar. Yo antes les he puesto una ordenación en el pasillo donde les he dicho primero los acreedores, luego los socios, los accionistas, ¿de acuerdo? Pues la financiación subordinada sería los últimos de los acreedores en cobrar. Eso sí, antes que las acciones. Y la peculiaridad de esta deuda subordinada, que no tiene otro misterio, es ese que para las cajas y para los bancos les computaban como recursos propios de segunda, pero les computaban, ¿vale? El otro título ya conocido por nosotros son las participaciones preferentes. Este título es especial porque, así como la deuda subordinada es un título de renta fija con un condicionamiento pequeño, la participación preferente es una novedad total en nuestra normativa. Es decir, tú buscas dentro de la Ley de Sociedades de Capital, que es la ley por la cual te dicen qué es una acción o qué es una obligación o qué es el capital de una sociedad, pues tú buscas y no encontrarás nada, absolutamente nada, de qué son las participaciones preferentes. Entonces, era un título que en España no existía, vamos, y sigue sin estar regulado dentro de todo el marco normativo de carácter mercantil. Pero las entidades financieras, que se mueven en canales internacionales, supieron que a otros bancos las estaban emitiendo y que a ellos se les computaban como recursos propios. Entonces, en España no existía, pero no hay ningún problema. Yo, Caja de Ahorros X, me creo una sociedad en las Islas Caimán. Y como en las Islas Caimán sí que dejan emitir participaciones preferentes, es esa sociedad en las Islas Caimán quien hace la emisión. ¿Sí? Yo las venderé, yo seré de comercial de esa sociedad de las Islas Caimán en España. Además, esa sociedad la he creado yo, es filial mía. Y además, con el añadido de que como es una sociedad radicada en un paraíso fiscal, pues aquí las voy a poder comercializar sin retención fiscal. Con lo cual me las van a quitar de las manos. Me las van a quitar de las manos. Y yo, cuando haga mi contabilidad, como esa sociedad de las Islas Caimán es mía, yo voy a tener que presentar la contabilidad del grupo y entonces esas participaciones emitidas por esa sociedad en las Islas Caimán me la traigo a mis cuentas de España y aparecerán dentro de mis recursos propios, por tanto yo cumpliré con mi nivel de recursos propios. ¿De acuerdo? Y esto fue así, se estuvieron emitiendo durante mucho tiempo, en la década de los 90, y luego ya el Banco de España cayó en la cuenta. Cayó en la cuenta y se regularon por primera vez en la Ley 19/2003, en 2003. Dijo el Banco de España, bueno, vamos a ponernos serios, si ustedes quieren que se las computen, valen en las Islas Caimán. Hay que emitirlas aquí, o en algún país de la Unión Europea. Y le voy a poner unos requisitos que tienen que cumplir esos títulos para que le computen. Los requisitos son básicamente los que tienen en la pantalla. Los requisitos que tienen que fijar, y esto está escrito, está recogido en la Ley 13/85, donde fijan cuáles son los recursos propios de las entidades de crédito,
pues dice que para que les sean computables como recursos propios las participaciones preferentes, tienen que cumplir que en caso de insolvencia de la caja o del banco en cuestión, deben situarse los preferentistas detrás de los acreedores comunes y detrás de los subordinados. Es decir, volvemos otra vez a la fila y detrás de los subordinados van los preferentistas. Cuando hayan cobrado todos los de delante, cobrarán ustedes, ¿de acuerdo? Eso sí, antes de los accionistas. Antes de los accionistas. Tendrán derecho a percibir, decía la legislación, una remuneración de carácter no acumulativo a los dividendos. Esto no eran acciones, como dejaremos claro, pero, también decía la normativa, esa remuneración no debe estar garantizada, sino que está supeditada a que la entidad vaya bien, a que tenga beneficios. Si no tiene beneficios, se suspenderá. No otorgan esas participaciones preferentes participación en el capital, es decir, si yo tengo participaciones preferentes no soy accionista, esto no son acciones, ¿de acuerdo? Ni derechos de voto, porque no son acciones. En lo que se parecen a las acciones, eso sí, es que tienen carácter perpetuo, de la figura híbrida. Es un título para toda la vida, ¿sí?, de carácter indefinido como las acciones, pero que no me paga dividendos, sino que me pagan intereses. Y eso sí, también se asimila a las acciones en que si la entidad va mal, no cobro. Igual que los accionistas, si la entidad va mal, no pagan dividendos. Entonces era una figura, un mix. No cotizaban en bolsa, aunque sí que cotizaban en los mercados donde cotiza la renta fija. La realidad es que esos mercados han sido muy poco líquidos. En las primeras etapas, donde no había dificultades de las cajas, pues más o menos la caja te la recompraba y buscaba otro comprador y entonces digamos que podías deshacer de la participación preferente, pero claro, cuando la cosa empezó a ir mal, pues eran títulos que no pagaban, eran títulos indefinidos, que no pagaban intereses y que a ver quién le colocó yo esto. Eso no se lo colocabas a nadie, lógicamente. Eso era muy difícil de vender. Es decir, un título que no puede recuperar lo que has puesto y que no te va a pagar intereses, pues eso no hay quien te lo compre. Entonces, de ahí vino la dificultad. Para la banca les computaban como recursos propios de primera categoría, es decir, tan bueno como el capital, porque tenían estabilidad, era dinero que habían captado y que sabía que tenían a muy largo plazo. Podían responder en caso de dificultad, podían responder con esos fondos en caso de dificultad. Estas participaciones preferentes, fruto de todo lo que ha pasado en España, pues ha sido objeto de una redacción o revisión de la redacción en el 2011, donde el Banco de España da una vuelta de tuerca y dice, para que computen a partir de ahora, primero tiene que quedar muy claro en las condiciones de la emisión que la entidad no solo puede suspender el pago de intereses en caso de dificultades de la entidad, sino en cualquier caso, en cualquier momento, discrecionalmente. Discrecionalmente. Eso para las nuevas emisiones, ¿se entiende? ¿De acuerdo? Y lo que también ha especificado esta normativa es que estas emisiones tienen que ir dedicadas o enfocadas a clientes mayoristas. De tal manera que el tamaño de la participación preferente, dice la normativa, a ver si me encuentro el párrafo concreto, dice, en el caso de emisiones de entidades que no sean sociedades cotizadas, sería el caso de una caja, el valor nominal unitario mínimo de las participaciones será de 100.000 euros. Y si son cotizadas, 25.000 euros. Con lo cual, al pequeño inversor es difícil que lo pueda pillar en el futuro, porque ya digo que además especifica que un 50% del total de la emisión tiene que ir dirigido exclusivamente a clientes profesionales. Es decir, cambian el enfoque de a quién se le puede colocar estos productos, aumentan el volumen mínimo de inversión, con lo cual el pequeño inversor ya no se va a meter, y además dejan más claro que para que yo te lo compute como recursos propios, tú no debes tener ninguna obligación de pagar eso. Puedes rescindir el pago de intereses cuando quieras. Esa es la revisión que se ha hecho. ¿Vale? Son emisiones, estas de participaciones preferentes, que no son de ahora, porque como decimos, el grueso y el que está causando problemas, pues quizás sí sea el que el volumen que ven en el 2009 que se hizo de estas emisiones, pero existen ya desde los años 90.
se han emitido y mientras la banca ha ido bien, han sido productos que han dado mucha rentabilidad. Pero esa rentabilidad se daba por el riesgo, lógicamente. Quizás no se sabía o no estaba bien calibrado ese riesgo, o bien explicado, o bien entendido, yo ahí no me meto. Pero lógicamente, yo en eso voy a remarcar en toda la charla, cuando alguien te paga más, es porque te está vendiendo un riesgo. El que sea, a lo mejor tú no lo ves, pero está. Estas participaciones preferentes, su liquidación, pues está siendo difícil porque, ustedes saben, nos ha rescatado Europa y hemos firmado un acuerdo. Y en la siguiente transparencia dejo simplemente unas pinceladas de qué es lo que firmamos en ese acuerdo con Europa en relación a cómo íbamos a salvar o cómo íbamos a comportarnos ante esta crisis y cómo íbamos a comportarnos con el dinero que nos estaban prestando. Uno de los puntos de ese memorándum que firmamos con Europa, dice: se adoptarán medidas por parte de las autoridades españolas con el fin de aligerar la carga para el contribuyente de la reestructuración bancaria. Tras asignar pérdidas a los accionistas, las autoridades españolas exigirán la aplicación de medidas para repartir la carga entre titulares de capital híbrido y los de la deuda subordinada de los bancos que reciban ayuda pública, mediante la introducción de ejercicios voluntarios y, en su caso, obligaciones de responsabilidad subordinada. Es decir, nos hemos comprometido que los que tenían adquiridos esas obligaciones, los que tienen que cargar con algo del peso. Que tienen que cargar con algo del peso porque yo no tengo nada que ver. Y entre pagarlo yo y pagarlo a alguien que sea titular de ahí, pues no, yo no puedo ser accionista de una sociedad y decir, no, yo a mí que no me miren, no. Eso es lo que dice la norma. Otra cosa es, y yo creo que ahí fue lo que llegamos a la conclusión el otro día, el problema de esto ha sido la mala comercialización. La mala comercialización. Pero el producto es ese. El producto es ese y evidentemente las características son las que son y Europa exige que se apliquen esas características. Luego hablaremos. Bueno, para adelantar, voy a hablarles del otro producto o los otros productos que decía que eran más novedosos, más complejos, menos recomendables para invertir por parte de un inversor poco versado en este mundo de los derivados financieros. Pero sí que conviene saber que existen porque ahora estos productos se están poniendo dentro de lo que son productos tradicionales de ahorro, y como luego lo veremos. ¿Qué son los derivados financieros? Pues son productos financieros cuyo valor se basa en el precio de otro activo. Por ejemplo, un futuro sobre el oro toma el valor, ese futuro sobre el oro, de cómo evoluciona. ¿En qué consisten estos derivados financieros? Imagínense que nosotros queremos comprar acciones del Santander dentro de 6 meses, pero ahora no tenemos dinero. Perdón. Querríamos invertir, no tenemos dinero y dentro de 6 meses lo tendremos. Entonces, podemos hoy, a través de estos derivados financieros, fijar el precio ya. Es decir, si me espero a los 6 meses, a lo mejor ha subido la acción. Yo querría comprar ahora y por lo menos fijar el precio. Luego ya pagaré dentro de 6 meses. Pues eso lo puedo hacer. Yo contrato, hay mercados muy líquidos, tan líquidos como los mercados de acciones, donde tú vas a decir, yo quiero comprar la acción de Santander en junio del 2014 a 6,5. Vale, ya está. Tú ya tienes garantizado el precio al que comprarás las acciones en junio del año que viene. Hoy he cerrado el precio y la fecha en la que compraré esas acciones el día de mañana. Y hoy no pongo ni un euro. Te van a pedir, digo ni un euro, te van a pedir un depósito de garantía. Pero en realidad yo no compro nada hoy. Simplemente he hecho un pacto de comprar dentro de 6 meses unas acciones a un precio. Yo tengo el contrato aquí firmado, donde dice que yo tengo derecho a comprar dentro de 6 meses esas acciones de Santander. ¿Qué pasa con este contrato si de aquí a junio la acción no de aquí a junio, en diciembre Santander se pone a 12? ¿Cuántos me lo comprarían?
Muchos, ¿verdad? ¿Ven cómo el contrato toma valor en función de cómo evolucione el subyacente? Pues pierde, básicamente, ¿de acuerdo? Pero quiero decirse que la característica de los derivados, que era por lo que entraba yo, es un contrato que toman valor en función de sobre qué verse el contrato. Si hago un derivado sobre el oro, según cómo evolucione el oro, mi papelito tiene o no tiene valor. Si lo hago sobre el petróleo, igual. Si lo hago sobre la soja argentina, lo mismo. Sobre las naranjas de Valencia, sobre las canales de vacuno en Argentina, sobre miles de cosas. Sobre acciones, sobre bonos, sobre infinidad de productos. ¿De acuerdo? Son productos que hoy no requieren ninguna inversión, no pago nada, pero, como bien decía el señor, puedo perder ya esta tarde. O puedo ganar infinidad. Por tanto, son productos que se dicen muy apalancados, donde los beneficios o la pérdida pueden ser muy, muy altos. Entonces hay que meterse con mucho cuidado y fundamentalmente, desde luego, no es un producto tradicional, sino muy, muy especulativo. Poco recomendable para invertir unos ahorros, digamos, con cierta seguridad. Son operaciones muy especulativas. Los productos básicos son los futuros, opciones y las permutas que tienen ahí. A lo mejor no como tales productos no los conocen, pero si a lo mejor yo les hablo de las cláusulas suelo de las hipotecas, sí que les suena, ¿verdad? Pues las cláusulas suelo de las hipotecas no son nada más que un instrumento derivado incrustado dentro de nuestra hipoteca de toda la vida, donde la letra pequeña de esa hipoteca dice que si el tipo de interés, el Euribor, con el cual me revisan mi hipoteca, baja por debajo del 2, pues que yo no bajaré del 2. Yo seguiré pagando el 2. Es decir, eso han incrustado un derivado financiero dentro de eso. Hay que estar vigilante con esas condiciones. Hay que estar vigilante con ello. Y concretamente, esta la podéis pasar, que son los tipos básicos ya. Hay dos productos que a lo mejor, casi seguro, por lo menos el primero de ellos, se lo han ofrecido en un banco. Los depósitos garantizados. Tú pones dinero aquí y si sube la bolsa, te pago lo que sube la bolsa. Estos son depósitos. Estructurados, evidentemente, son productos, arriba lo pone. Arriba lo pone, son productos estructurados, ¿de acuerdo? ¿Por qué se lanzan estos productos? Para captar al potencial inversor que se quería ir a la bolsa a invertir. Entonces el banco dice, este se quiere ir a la bolsa porque le gusta invertir en bolsa. Vale, yo le voy a ofrecer que en lugar de cobrar el 2, el 3 o el 4 de un depósito a plazo, se lleve a casa lo que suba la bolsa. No es nada más que una política de retención de clientes. El banco aquí ni gana ni pierde, no más de lo que son los intereses que puede sacarlos a nuestra inversión. Es simplemente una política. ¿Qué pasa? ¿Que a los clientes españoles les gustan los coches rojos? Pues los hacemos rojos. La diferencia en el estructurado, usted tiene que esperar, en la mayoría de los casos, al término del estructurado. De la bolsa, usted sabe lo que quiera. Pero con el estructurado usted puede perder la integridad. Bueno, el término de los depósitos garantizados es un depósito a plazo donde si sube la bolsa, pues te pagan la remuneración en lugar de intereses. Tú pones el dinero, el plazo X, como decía él, y al cabo de ese plazo, si ha subido la bolsa, te llevas la subida de la bolsa. Y si no ha subido, te llevas el dinero que pusiste. ¿De acuerdo? Pues eso lo construyen los bancos combinando un depósito de toda la vida con una opción. Y el resultado es eso. Esa es la forma de construirlo. En otros casos, en los contratos financieros atípicos, lo que hacen es, bueno, el ejemplo lo podemos ver, sí, este. Por ejemplo, este sería otra variante también de un depósito en el que le han metido un derivado. Una entidad de crédito ofrece a sus clientes un depósito con las siguientes características. Usted invierte 100.000 euros, los invierte el 31 de diciembre del X7 y le vencerá el producto el 31 del 12 del X9. Le pago el 9% sobre ese producto, ¿de acuerdo? Pero me reservo el derecho de que si dentro de 2 años
esta acción que yo le pongo como referencia del contrato ha bajado, en lugar de devolverle los 100.000, le pago en acciones los 100.000. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo lo contraté, imaginemos que las acciones de referencia de ese contrato estaban a 10. Y yo invertí 100.000 euros. 100.000 euros a 10 que estaban de referencia, en el momento de comprarlo me tocaban 10.000 acciones. Si al vencimiento esas acciones han bajado a la mitad a 5, me darán las 10.000 acciones que valdrán 5. ¿De acuerdo? Y ahora tú véndelas, si quieres, o te quedas con ellas. O te quedas con ellas. Aquí, en este contrato, te llevas el 9%, pero puede que no te lleves los 100.000 euros a casa. ¿Cómo se construye? Depósito más derivado. En este caso es una emisión de la PUC y en el otro caso es una compra de ellos. Bueno, en resumen, de todo lo dicho, no hay inversión exenta de riesgo. No hay inversión exenta de riesgo. Hoy, aparte del riesgo de los mercados, de la bolsa, de que suba o que baje, hay que estar muy, pero que muy vigilantes con el riesgo de crédito, ya lo he dicho antes. ¿Qué es el riesgo de crédito? El riesgo de no recuperar, la calidad crediticia que tenga a quien al que yo le presto el dinero, la fiabilidad que yo tenga. Aparte del riesgo de crédito, el riesgo de liquidez. ¿Qué posibilidades tengo de deshacer esa posición? Lógicamente, si el producto, por riesgo de crédito, fundamentalmente, tiene mala salida, pues el riesgo de liquidez será muy alto. La posibilidad de deshacer mi posición, si el producto es de mala calidad, no lo vendo. Esto es como vender tomates malos en el mercado. No hay manera de colocarlos. El riesgo de mercado es simplemente el que se deriva de que las turbulencias en el mercado me puedan afectar en mi inversión. Si ahora resulta que dicen que todos los parámetros, que España va muy bien, pues la bolsa va a subir, pero si luego cambia en enero y sale algún dato mal, pues la bolsa se va a ir para abajo y eso va a afectar a mi inversión, pues lógicamente. El riesgo de tipo de interés, que hoy casi ya está un poco olvidado porque como los tipos de interés están muy bajos, pero no hay grandes oscilaciones, pero los movimientos en los tipos de interés pues también te pueden provocar, sobre todo en renta fija, variaciones en cómo cotiza esta renta fija. Yo hoy en día pido mucha vigilancia con el riesgo de riesgo. Mucha vigilancia. ¿Y quién no tiene riesgo? Pues ahí tienen un cuadro. Lo he extraído, no es mío, está extraído del Grupo de Economía Democracia Real Ya, que es muy ilustrativo. Desde el depósito, arriba de todo en verde, diríamos los menos arriesgados, ¿verdad? La deuda pública y los depósitos. Pues tienen un riesgo de crédito bajo, es poco probable que incumpla el Estado español, ¿verdad? Y los depósitos, el riesgo de no devolución es bajo, hasta el límite de los 100.000 euros. La liquidez, pues también tiene riesgo medio-bajo, el riesgo país, la deuda pública es alta, el riesgo de mercado bajo, en fin, ahí estarían los menos arriesgados. Pero a partir de ahí, pues ya todo pues va subiendo el nivel de riesgo. Las cédulas y la deuda senior serían los acreedores ordinarios, los acreedores ordinarios, por así hablar. Y luego la subordinada, las preferentes, que están ahí en dos colores porque están figura híbrida entre renta fija y renta variable, pues tiene un riesgo alto de casi todos los parámetros. Pero no hay ninguno que esté exento. Eso hay que grabar. Y que si te pagan más es porque me están metiendo. ¿Por qué en ese depósito a plazo o contrato financiero atípico me pueden ofrecer un 9%? Porque a cambio yo estoy quedándome con el riesgo de que si baja la bolsa yo me como el marrón. Así. Y por último, para terminar, la última transparencia, pues para que se vea el grado, que ya lo hemos ido remarcando, el grado de prelación en la liquidación de una sociedad, dejando al margen la deuda pública. Pues si estamos pensando en la liquidación de un banco, ¿verdad? Los primeros que cobrarían serían los depositantes, garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos. Después serían los poseedores de cédulas hipotecarias, que son fundamentalmente títulos emitidos con el respaldo de hipotecas. Después estaría la deuda senior, que recibe su nombre porque es, digamos, la deuda que cobra en primer lugar, en caso de dificultades.
después la subordinada, que es la deuda que cobra en último lugar, después los preferentes y por último los acciones. Esa sería la ordenación que estipula toda la normativa en relación a cuál es la ordenación en caso de dificultades de cualquier entidad financiera. Pues nada más, lo que más o menos estamos en tiempo. Muchísimas gracias, sí, estamos bien de tiempo.